bueno, que es un tema fundamental, que es una de las reformas más importantes que se han hecho en esta última transición democrática, ¿no? En estos últimos, digamos, 12 años, ¿no? de transición, 12, 13 años de transición democrática, y es un proceso además que acaba de cumplir su primera década, digamos, ¿no? Digamos que es un proceso, ¿no? De los diversos procesos que se han dado en nuestra historia republicana. Y esencialmente la idea es presentarles, ¿no? el diseño normativo institucional del actual proceso de descentralización peruano, plantearles, ¿no? Los objetivos, ¿no? que tuvo y que, bueno, tiene esta reforma constitucional, que como ustedes saben fue la única reforma constitucional, la única reforma sobre la que hubo un consenso, ¿no? por lo menos al origen, ¿no? que implicó la modificación del texto original de la Constitución del 93 de una manera más orgánica, ¿no? es decir, la única reforma constitucional significativa de esta transición democrática. Bueno, y la idea es presentarle los objetivos de este diseño y luego hacer un balance, ¿no? hacer un balance de este diseño normativo institucional, en realidad hacer un balance de esta política pública, ¿no? Finalmente si los objetivos, ¿no? y el contenido que presentaba este diseño normativo institucional se cumplió, si no se cumplió, cómo se modificó, ¿no? y bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Y finalmente una breve reflexión sobre las perspectivas, digamos, de esta política pública, de este diseño normativo institucional para lograr que se afiance, ¿no? que es uno de los grandes temas, digamos, contemporáneos, el tema de la descentralización, ¿no? Bueno, entonces si iniciamos nuestra conferencia, nuestra reflexión, presentándoles el diseño normativo institucional, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Bueno, la primera consideración es, digamos, cómo está configurado el Estado peruano, ¿no? Bueno, ahí, como ustedes saben, ¿no? el Estado, ¿no? es la organización política, ¿no? definida por sus elementos más significativos, digamos, más relevantes, que determinan, ¿no? la relación de una comunidad, ¿no? con su sociedad política, con su organización política, ¿no? Y en esta configuración del Estado, ¿no? que tiene que ver, bueno, digamos, la relación entre los ciudadanos y el Estado, el reconocimiento de derechos, ¿no? el rol dado al mercado, a la intervención del Estado en la economía, la finalidad, ¿no? Última, digamos, de esa organización política, de esa comunidad, cómo se organiza políticamente, ¿no? en definir si es república, ¿no? si es monarquía constitucional, digamos, todos estos son elementos que configuran una forma de Estado, ¿no? Y un tema central en esta forma de Estado tiene que ver con la distribución territorial del poder, cómo el poder, ¿no? se distribuye, ¿no? en esa organización estatal, ¿no? Y ese es uno de los grandes debates que existen en la configuración de todo Estado, ¿no? Y aquí, digamos, esencialmente la clasificación, ¿no? que plantea la literatura de la materia y las diversas experiencias internacionales, es esencialmente la existencia de estados unitarios y de estados federales, ¿no? Y luego, ¿no? en el desarrollo del siglo XX se ha incorporado la clasificación de estado regional, ¿no? En el caso nuestro, la Constitución peruana del 93 establece una definición, ¿no? En la que se plantea que se trata de un Estado unitario y descentralizado, ¿no es cierto? Es decir, es un Estado unitario, ¿no? pero que reconoce formas de descentralización, o sea, niveles descentralizados de gobierno, ¿no? tanto en el nivel intermedio como en el nivel local, ¿no? Ahora, si vemos la literatura que hay al respecto, la literatura internacional, podríamos ubicar el Perú ¿no? Como un Estado regional en el sentido que reconoce en el nivel intermedio regiones, ¿no es cierto? Y asumiendo que tampoco la configuración estatal peruana
reconoce una federación, digamos que es la forma de Estado en la cual se reconoce la máxima autonomía posible, ¿no?, como la unidad estatal, ¿no?, a los Estados miembros, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver esencialmente con los orígenes de la mayoría de Estados federales, y cómo se han configurado, ¿no? Pero en síntesis, porque por el tiempo no podemos entrar, digamos, en este debate ahora, lo principal es señalar que el Estado regional, digamos, no establece los niveles de autonomía tan extensos que sí plantea un Estado federal, ¿no es cierto? Y esencialmente allí es el ordenamiento el que define los límites, digamos, de la autonomía, ¿no?, de las entidades territoriales descentralizadas, ¿no?, en este caso las regiones y también las municipalidades, ¿no? Entonces, una primera consideración del diseño, ¿no?, es que estamos frente a un Estado regional, a un Estado unitario y descentralizado, digamos, que no reconoce el máximo de autonomía posible dado a los entes territoriales descentralizados, como sí pasa en los estados federales, ¿no es cierto? Sobre eso también hay todo un debate, porque hay muchos países donde formalmente los estados son federales, pero si uno ve el contenido concreto, digamos, ¿no?, de cómo funciona la organización estatal, vemos que en realidad hay una limitación de sus autonomías, ¿no?, que no corresponderían a un estado federal, o también otros estados que se reconocen como estados regionales, pero donde también hay un reconocimiento amplio de autonomía, ¿no? Al respecto siempre se señala el caso español, por ejemplo. Pero bueno, regresando entonces al caso peruano, la idea es, estamos en un estado regional, en un estado unitario y descentralizado, que es una de las primeras consideraciones. La segunda consideración es que nuestra Constitución, ¿no?, reconoce dos niveles de gobierno, ¿no?, tanto al nivel intermedio, las regiones, como a nivel local, las municipalidades. Y es un reconocimiento, digamos, equivalente, ¿no? Es decir, no hay ningún nivel subordinado a otro, ¿no? Es decir, tanto el nivel intermedio como el nivel local son autónomos, ¿no?, como niveles de gobierno, y no hay una subordinación, digamos, de las municipalidades frente a las regiones, ¿no es cierto? Eso también es un punto importante, o sea, hay una dualidad, ¿no?, tanto, ¿no?, a nivel local y a nivel regional. Otro elemento que está siempre ligado a todo proceso de descentralización es el reconocimiento de autonomía, ¿no es cierto? Y principalmente de la autonomía política, ¿no? Es, digamos, el elemento central, digamos, de todo reconocimiento de niveles descentralizados, ¿no? Se reconoce autonomía política, ¿no? Ahora, nuestra Constitución, como sabemos, se plantea la autonomía política, administrativa y financiera, pero esencialmente se señala que lo administrativo y lo financiero derivan esencialmente de esta autonomía política, ¿no? Pero, digamos, por su importancia se han separado, ¿no? Sobre todo por el tema de la autonomía financiera. Pero lo central es esta autonomía política, ¿no?, que tiene elementos muy precisos, ¿no? Uno, la elección directa, ¿no?, de las autoridades, ¿no? Esto es importante porque esta elección, ¿no?, de las autoridades las define como representantes de una comunidad, ¿no es cierto?, de un cuerpo electoral, de una comunidad política que va a plantear, digamos, sus propios intereses, ¿no?, siempre en el ordenamiento nacional, pero, digamos, hay un reconocimiento que se pueden expresar determinados intereses de una comunidad, ¿no?, más pequeña, ¿no?, a nivel regional, a nivel municipal, ¿no? El otro elemento es el reconocimiento de materias de competencia importantes, ¿no? Es decir, materias en las cuales puede hacer una regulación, que puede ser exclusiva o puede ser compartida, generalmente compartida, ¿no?, con los otros niveles de gobierno, ¿no?, existentes. Y paralelamente a este reconocimiento de materias de competencia, como ustedes saben, está la potestad normativa, o sea, puede emitir normas, ¿no?, de carácter general, y están las famosas ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales, que además tienen rango de ley. ¿Por qué? Porque expresan, digamos, a una comunidad política específica, ¿no?, que plantea
sus posiciones al momento de elegir a sus autoridades, y estas autoridades son representativas, digamos, de esos intereses regionales y locales, ¿no? Entonces esta normativa deviene de este carácter político, digamos, de las autoridades, ¿no? Que se eligen. Y otro elemento, ahora todo esto está, bueno, he hecho una breve referencia a los artículos de la Constitución, ¿no? Y todos estos elementos están plasmados, digamos, en el texto constitucional, ¿no? Es decir, en ese sentido, nuestra Constitución, ¿no? Con esta reforma, ¿no? Que se hizo el 2002, digamos, se adecúa, ¿no? Más o menos a los estándares, a las categorizaciones que existen, digamos, por lo menos en el mundo occidental o de influencia occidental en materia de descentralización. Otro elemento, ¿no? Es el reconocimiento de mecanismos de democracia directa y de democracia participativa, ¿no? Como complementos a las formas representativas, ¿no? Y esencialmente esto se hace a nivel descentralizado, ¿no? Tanto del nivel intermedio en las regiones como del nivel local en las municipalidades, ¿no? Luego, la siguiente, por favor, el reconocimiento de autonomía financiera del que ya hemos conversado, ¿no? O sea, esta autonomía financiera en el cual se reconoce autonomía tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, ¿no? Eso también, bueno, podríamos conversar más, eso es un gran tema de debate, ¿no? Y hay un reconocimiento, digamos, de esa autonomía financiera en la Constitución con su reforma del 2002. Otro elemento importante de este diseño fue es la gradualidad del proceso, ¿no? Eso también es una característica importante, ¿no? Que tiene que ver un poco para resolver algunos problemas que se produjeron especialmente en la experiencia anterior de regionalización de fines de los 80, inicios del 90, ¿no? Proceso que se produce en el marco, digamos, de la Constitución de 1979, ¿no? Entonces aquí una característica en materia del proceso de centralización actual es esta característica de la gradualidad, ¿no es cierto? Esta idea de generar un proceso por etapas, ¿no? Etcétera. Otro elemento importante es el de sustentar técnicamente la transferencia de las materias de competencia como de las funciones y de los recursos, ¿no? Y esto esencialmente también un poco sobre la base de la experiencia anterior, ¿no? Como ustedes recordarán, el proceso de transferencias en el proceso anterior de regionalización de fines de los 80 y inicios del 90 esencialmente se produjo de manera muy rápida, ¿no? Muy abrupta, podríamos decir. En un solo semestre se planteó la transferencia, ¿no? De competencias, recursos y funciones, y eso también generó algunos problemas de gestión para aquellos gobiernos regionales. No obstante, tuvieron una vida breve, ¿no? Como ustedes saben, porque se instalan sobre todo entre 1989 y 1990, y luego en 1992 son suprimidos, ¿no? Con el golpe del 5 de abril. Pero digamos, en perspectiva se planteó en el proceso esta idea de sustentar técnicamente, ¿no? el proceso de transferencias, las competencias, funciones y recursos que se transferían. Y la idea era que en esta lógica de la gradualidad, que en la medida que se transferían, ¿no? paulatinamente competencias, funciones y recursos, se incrementaba, digamos, el nivel de autonomía, ¿no? de estos niveles descentralizados, ¿no? Es decir, ¿no? se incrementaban las materias de competencia, ¿no? y por lo tanto había más amplitud, digamos, para el ejercicio, digamos, de sus competencias, ¿no? Ese es un poco el esquema del diseño actual, como les señalaba, definido por esta reforma del año 2002. Ahora, ¿qué consideraciones hubo para esta determinación, digamos, de esta reforma? Como ya les dije, sobre ella hubo un consenso, ¿no? Y generalmente, ¿no? todas las transiciones democráticas que buscan la democratización, digamos, ¿no? que cuestionan regímenes autoritarios y centralistas, siempre plantean la descentralización como un componente de ese proceso de democratización, ¿no?
y de allí el consenso, ¿no?, sobre la descentralización como un componente más para democratizar, digamos, ¿no?, el Estado, en esta lógica de que la descentralización por definición es la distribución territorial del poder, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles consideraciones hubo en ese momento, ¿no? Una fue tener un nivel de gobierno ya instalado en enero del año 2003, y por esa razón, ¿no?, se planteaban elecciones regionales para fines del año 2002, y ese fue un criterio importante, ¿no?, como vamos a ver, para definir este diseño. Y el otro, ya lo he señalado brevemente, subsanar algunos problemas que se presentaron en el proceso de descentralización anterior, ¿no?, el antecedente inmediato anterior, que fue producido a fines de los 80 e inicios del 90, ¿no? Como les decía, uno fue el tema de la gradualidad, ¿no? Es decir, dado que en un semestre, ¿no?, en el último semestre del periodo de gobierno del 85 al 90 es que se plantea toda la transferencia prácticamente en bloque hacia los gobiernos regionales, ¿no? Y eso generó diversos problemas, ¿no?, de gestión para estos gobiernos regionales ante la dificultad para asumir, digamos, todas las competencias, funciones y recursos transferidos, ¿no? Luego está el tema de iniciar el proceso de regionalización en los actuales departamentos, ¿no? Y aquí tiene que ver con la decisión política de tener autoridades regionales ya desde el 1 de enero del 2003. Como era difícil configurar las regiones, ¿no?, antes, ¿no?, digamos, antes de ese 1 de enero, ¿no?, antes la dificultad de configurarlas, se planteó como un mecanismo transitorio, ¿no?, digamos, iniciar el proceso con gobiernos regionales sobre base departamental, ¿no? Y la idea era generar un conjunto de incentivos, ¿no? La Constitución hablaba de nuevas competencias y facultades para que se generara, ¿no?, el interés de todas las comunidades departamentales para estar a favor, digamos, de una integración, ¿no?, de departamentos que produjera las regiones, digamos. Ese era esencialmente el esquema, ¿no? Es decir, comienzo con gobiernos regionales sobre base departamental, en la lógica de generar regiones a través de incentivos, ¿no? Y el otro, la siguiente, por favor. Y el otro elemento fue la decisión, establecer que la decisión, digamos, de esta integración de regiones debían hacerla las poblaciones, ¿no?, las comunidades de los departamentos y provincias involucrados. Y eso también tenía que ver con el proceso anterior, ¿no es cierto? Como ustedes recordarán, en el proceso de regionalización definido en el marco de la Constitución de 1979, ¿no?, esencialmente fue el gobierno nacional el que definió las regiones, ¿no es cierto? ¿No? Hubo una propuesta que hizo el Instituto Nacional de Planificación de la época, ¿no?, que no fue recogida esencialmente, pero la lógica fue crear desde el gobierno nacional, tanto el Congreso como el Ejecutivo, las regiones, ¿no? Y esto generó algunos problemas en la medida que no participaron, digamos, las voluntades de las comunidades involucradas, ¿no? Y esto generó algunos problemas y solamente se previó una consulta popular para separarse, digamos, eventualmente de la región con la que se estuviese en desacuerdo. Y hubo muchos casos, ¿no? El más emblemático, más conocido, recordado, es el caso de la región La Libertad San Martín, ¿no?, en la cual el departamento de San Martín promueve, ¿no?, se promueve un referéndum para separarse, ¿no?, de esta región La Libertad San Martín, cuestión que ocurre, ¿no? Hay también otros casos de diversas provincias, ¿no? Y entonces este fue un problema, ¿no?, que además al parecer estaba ya incubándose en otros gobiernos regionales. Evidentemente esto ya no pudo desarrollarse porque se produjo la supresión de los gobiernos regionales en 1992, ¿no? Pero entonces, frente a esta situación es que se plantea, ¿no?, esta participación de las poblaciones en la decisión de integrarse en regiones, ¿no? Luego está el tema
el reconocimiento de diversas formas de participación ciudadana que no estaban tampoco presentes, ¿no? Y esencialmente aquí se constitucionaliza, ¿no?, un conjunto de experiencias, ¿no?, que se dan, ¿no?, en estos, ¿no?, en estos últimos 20 años, ¿no?, esencialmente, ¿no?, 20 hasta 25 años, ¿no?, en la cual se incorporan distintos mecanismos de participación ciudadana y que van a constitucionalizarse, ¿no?, en la reforma constitucional del 2002. Otro elemento importante fue la elección directa del presidente de la región y de los consejeros regionales. Como ustedes saben, igual en la composición del nivel regional, ¿no?, en la Constitución de 1979, esencialmente era una forma de gobierno, digamos, parlamentaria en su clasificación de asamblea. Era esencialmente una forma de gobierno de asamblea, donde la asamblea regional era el órgano de gobierno principal, ¿no?, y de allí se derivaban, digamos, tanto el presidente como el ejecutivo que tenía el presidente, ¿no? Esto, bueno, esa asamblea regional además solamente tenía un porcentaje de representantes elegidos directamente, y los otros eran los alcaldes provinciales o representantes de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esto generó todo un debate, en realidad, porque muchas veces, ¿no?, el órgano ejecutivo no respondía, digamos, a las, digamos, expectativas de los electores que votaban en un sentido, pero, digamos, la expresión en el gobierno ejecutivo, digamos, del gobierno regional, ¿no?, digamos, tenían otras características, ¿no? Entonces no había una correlación entre, digamos, el mandato que podía dar políticamente en la elección con relación a los representantes que sí se elegían, con relación a cómo se configuraba finalmente el gobierno regional, ¿no? Entonces este asunto, ¿no?, se resuelve estableciendo que tanto el presidente como los consejeros regionales deben ser elegidos de manera directa, ¿no es cierto? Todos se eligen de manera directa, ¿no? La siguiente, por favor, sí. Bien. Ahora veamos los objetivos, ¿no? Ahora, el proceso de descentralización último no solamente buscó, digamos, enmarcarse, como les decía, en lo que tradicionalmente es un proceso de descentralización, que es cómo distribuir territorialmente el poder, ¿no?, y cómo ser un componente más de un proceso de democratización, ¿no?, del Estado, sino que además se vinculó a tres objetivos, ¿no? Uno de modernización estatal, otro de participación ciudadana, ¿no?, y otro de integración regional, ¿no? Bueno, y aquí un poco explicar, aunque ya hemos visto que varios de estos elementos ya están en el diseño, pero me parece relevante desarrollar un poco más estos objetivos, ¿no? Y luego hacer un balance con relación a si se logró o no se lograron estos objetivos, ¿no? El primero en materias de modernización estatal era garantizar que los servicios transferidos a los gobiernos regionales y locales, ¿no?, implicaran la mejora, ¿no?, de la calidad de estos servicios, ¿no es cierto? Entonces la idea central era que este proceso de descentralización tenía que tener objetivos específicos para mejorar, ¿no?, la prestación de servicios, ¿no?, en general hacia los ciudadanos y ciudadanas. O sea, la idea era que los servicios descentralizados, ¿no?, transferidos por el gobierno nacional a los niveles, ¿no?, regionales y locales, especialmente al nivel regional, ¿no?, donde la transferencia era más significativa, digamos, tuviesen ese objetivo, o sea, una mejora en la calidad de la prestación de los servicios. Y para ello se planteaba, ¿no?, el fortalecimiento institucional, ¿no es cierto?, de estos gobiernos regionales y gobiernos locales a través de la capacitación de la asistencia técnica. Y la idea, y es en este marco, ¿no?, que se crea un sistema de acreditación, ¿no?, para gobiernos regionales y locales, que lo que planteaba era, bueno,
yo primero fortalezco capacidades a nivel descentralizado, a nivel regional y local, para que se preparen y puedan asumir, ¿no?, las competencias, las funciones, los recursos que el gobierno nacional les va a transferir, ¿no es cierto? Ese esencialmente era el esquema, ¿no? Y la idea, ¿no?, la siguiente, por favor, ¿no?, y por eso se planteaba como requisito esencial, ¿no?, es que estos, para el requisito esencial para que se produjeran esas transferencias, es de que hubiese una garantía de que iban a mejorar la prestación de los servicios, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos era uno de los objetivos en la lógica de fortalecer, ¿no? O sea, generar un círculo virtuoso en el cual yo establezco requisitos para que se fortalezcan los niveles descentralizados, ¿no?, regional y local, y estos, ¿no?, asuman, ¿no?, mejor la prestación de los servicios, ¿no? Ese fue el esquema, ¿no? Y luego vamos a analizar si esto se pudo cumplir o no se pudo cumplir. La siguiente, por favor. Luego, otro de los objetivos fue el tema de la participación ciudadana, ¿no es cierto? Entonces aquí se unió el proceso de descentralización con amplias formas de participación ciudadana, sobre todo con mecanismos, ¿no?, de democracia participativa, ¿no es cierto?, en la lógica de generar mecanismos, ¿no?, complementarios a las formas representativas. Bueno, aquí también hay todo un gran debate, ¿no es cierto?, porque nuestro Estado está esencialmente definido por ser un Estado representativo, ¿no?, donde, digamos, la columna vertebral de la organización es la representación, ¿no? Asumiendo, digamos, que plantear mecanismos de democracia directa o participativa como centrales para un país como el Perú es muy difícil, y en general, digamos, ¿no?, se plantea el tema de estos mecanismos de democracia participativa y directa como complementarios, asumiendo, digamos, las dimensiones, ¿no?, de todos los países en los cuales sería muy difícil, ¿no?, generar una gobernabilidad desconociendo, digamos, el principio representativo. Y esencialmente la Constitución asume este principio representativo como fundamental, ¿no?, en la configuración del Estado peruano, ¿no? Pero la idea era incorporar estos mecanismos de democracia participativa, sobre todo, ¿no?, en la lógica de tratar de resolver esta crisis de representación, ¿no?, política que tenemos, ¿no? O sea, esto ya también ustedes lo conocen, lo saben, ¿no? Digamos, la ciencia política ha analizado mucho este tema para el caso peruano, ¿no? O sea, esta idea, esta crisis de representación entre la sociedad y el Estado que hay en el Perú desde más o menos fines de los 80s del siglo XX, ¿no? Y es una crisis que hasta hoy no se resuelve, ¿no es cierto? Esta idea de una gran fragmentación política, ¿no?, de una alta volatilidad electoral, ¿no? En este famoso latinobarómetro siempre, ¿no?, salimos en las clasificaciones como uno de los países con mayor volatilidad electoral, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta crisis de representación, esta dificultad para que haya, ¿no?, esta relación, ¿no?, esta identidad entre representados y representantes. Entonces se planteó estos mecanismos de participación ciudadana como una forma de buscar, ¿no?, complementariamente recuperar este vínculo, ¿no?, entre los intereses de la sociedad con los órganos representativos, ¿no? Esencialmente esa fue la idea, ¿no? Ahora, aquí también hay todo un gran debate, ¿no?, entre los científicos políticos, ¿no? Muchos dicen, bueno, no pongamos el énfasis en estos mecanismos complementarios, sino más bien resolvamos los problemas vinculados al sistema representativo, o sea, los problemas, ¿no?, más vinculados a las formas representativas, es decir, el tema de los partidos, ¿no?, el tema de la estructuración, digamos, del Estado, del Congreso, ¿no?, ver un poco más esas reformas institucionales y no tanto ver estas más complementarias, ¿no?, estos canales más complementarios como estos mecanismos de participación ciudadana que buscan que la sociedad exprese y plantee sus intereses, sus demandas, sus necesidades
a los niveles representativos para que sean acogidos allí, ¿no? Pero bueno, por lo menos ese era el objetivo, ese fue el planteamiento cuando se diseñó esta propuesta, ¿no? El otro gran objetivo era el tema de la integración regional, ¿no es cierto? Entonces aquí hay todo el debate de generar, digamos, regiones que no tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí ya hay bastante consenso, pero es un consenso antiguo, ¿no es cierto? Esto bueno, por lo menos, bueno, en el siglo XX, ya en el debate de la Asamblea Constituyente del 31 al 33, ¿no?, que dio la Constitución de 1933, ya se planteaba este asunto de la insuficiencia, ¿no?, de los departamentos, de estas circunscripciones departamentales, en el sentido que no son, ¿no?, unidades geográficas, económicas, etcétera, ¿no? Y sobre todo en la lógica de que no son, digamos, territorios que pueden generar, ¿no?, un nivel autónomo y sostenible de desarrollo. Ese es uno de los asuntos. O sea, se requiere a nivel intermedio, ¿no?, una entidad territorial que tenga, ¿no?, como señala Efraín González Olarte, una masa crítica que me garantice que esa circunscripción territorial y su gobierno pueden ser sostenibles y pueden desarrollarse en el tiempo, es decir, tener recursos económicos, tener recursos fiscales, tener una buena administración, tener una masa crítica intelectual de universidades, de profesionales, ¿no es cierto?, tener recursos naturales, ¿no?, etcétera, ¿no? Y además que sea una unidad, pues, en términos de comunicación, etcétera, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, esto que les decía era un poco lo que llevaba a insistir, ¿no es cierto?, en la creación de regiones. Acá también hay todo un debate en el sentido de que no tenemos una tradición, pues, de regionalismos históricos. Bueno, siempre se ha planteado el caso de Arequipa, digamos, pero salvo ese caso no hay, digamos, como en otras experiencias, ¿no?, demandas más de regionalismos históricos, ¿no?, más profundas, que busquen, ¿no?, que además tengan, pues, sus propias burguesías regionales que promuevan la configuración de estos niveles intermedios, ¿no? Y entonces el otro aspecto es también el tema fiscal, como le señalaba. O sea, la idea en general en todo proceso de descentralización que reconoce autonomías es tratar de buscar cierta sostenibilidad propia, ¿no?, con recursos propios de estos niveles autónomos, ¿no? Para evitar, digamos, que finalmente algunas circunscripciones territoriales solamente dependan, ¿no?, de las transferencias del gobierno nacional. Bien, bueno, y aquí, como les decía, la configuración que se plantea en la Constitución es esta de generar, ¿no?, estas unidades geográficas, ¿no?, económicas, históricas, culturales, ¿no?, que permitan la viabilidad, digamos, ¿no?, de estos entes territoriales intermedios, ¿no? Eso es. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora veamos rápidamente un poco el balance, ¿no? Voy a tratar de sintetizar un poco con relación al tema de la modernización estatal, ¿no es cierto? Entonces, allí, ¿qué ocurrió, no? Desafortunadamente ocurrió que la única reforma significativa, ¿no?, que se dio en esta transición democrática fue la descentralización, y no hubo una reforma integral del Estado, digamos, que acompañara, ¿no?, el proceso, ¿no? En paralelo, ¿no? Entonces aquí, digamos, por ejemplo, ¿no?, todo el debate sobre la nueva configuración del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional, digamos, fue tardía, en realidad, después de varios años, ¿no? O sea, el proceso comenzó en el 2002, sin embargo, recién en el 2007 se crea la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y esto, bueno, esta falta de sincronía, digamos, generó problemas, ¿no?,
para configurar, digamos, un mejor proceso de descentralización, en la lógica de que en un Estado unitario y descentralizado, digamos, el gobierno nacional tiene que readecuarse, ¿no? Tiene que redimensionarse y esencialmente tener una funciones más de definir políticas, de diseñar políticas, de generar coordinaciones intergubernamentales, de supervisar las políticas públicas, ¿no? Pero esencialmente la ejecución está a nivel subnacional, ¿no es cierto? Entonces es uno de los temas que, bueno, que aún está pendiente. La siguiente, por favor. El otro asunto fue que tampoco hubo, digamos, una reforma significativa de los sistemas administrativos nacionales, ¿no? Y como sabemos, ¿no?, estos sistemas administrativos nacionales, ¿no?, inciden directamente en la gestión, digamos, de los gobiernos regionales y locales. Y en realidad, al no haberse producido, ¿no?, una reforma, entonces, ¿qué ocurrió? Que se trasladaron los problemas que ya conocemos, ¿no?, de la administración pública al nivel regional y local, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí el principal, digamos, sistema administrativo que fue objeto de reforma fue el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no?, donde en realidad sí se hicieron diversas reformas, donde se trasladaron significativas responsabilidades, ¿no?, al nivel regional y local, ¿no? Esto, digamos, que sí fue lo más significativo, ¿no? Se produjo esto que se llamaba la descentralización, digamos, del Sistema Nacional de Inversión Pública, pero igual, digamos, esto no fue suficiente, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Y este sistema de acreditación del que les hablaba, ¿no?, en realidad que buscaba ser, digamos, el mecanismo para promover esta modernización estatal, no logró sus objetivos, ¿no? Esencialmente estos requisitos se volvieron sobre todo requisitos formales, ¿no? No hubo un sistema, digamos, de información y seguimiento, ¿no?, para evaluar los servicios prestados a nivel descentralizado, los servicios que se transferían, ¿no? La siguiente, por favor. Y el tema central, creo, no lograron fortalecerse, ¿no?, los niveles descentralizados, ¿no?, en este esquema que les señalaba, ¿no?, de capacitar y asistir técnicamente, ¿no?, a los gobiernos regionales. Digamos, esto se hizo de manera insuficiente, no hubo, digamos, un fuerte impulso a este tema, ¿no? Y como les digo, esencialmente los sistemas administrativos solo se tocó del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? O sea, se trasladaron muchas responsabilidades a los niveles descentralizados, pero igual no se fortaleció institucionalmente, ¿no?, en capacidades, en asistencia técnica, ¿no? Luego los plazos, digamos, para los procesos en los planes de transferencia también, ¿no?, fueron muy breves. Esto también generó que fuesen más mecanismos formales que realmente de garantizar, digamos, un fortalecimiento institucional para mejorar las competencias, funciones transferidas, ¿no? Y el otro asunto fue que no se transfirieron todos los recursos asociados a las competencias y funciones transferidas, ¿no?, que ese fue otro de los grandes temas, ¿no?, que se discutió. O sea, la idea era transferir con competencias y funciones todos los recursos asociados, ¿no es cierto?, recursos financieros, de equipamiento, de personal, y eso tampoco se produjo, ¿no? Eso también es un tema que no logró hacerse. Bien, la siguiente, por favor. Con relación al balance, ¿no?, de la participación ciudadana, ¿no?, aquí lo que ocurrió fue que esencialmente hubo un consenso importante, ¿no?, muy significativo, al momento de hacer el diseño y al momento de hacer la reforma constitucional y la ley de bases de descentralización, ¿no es cierto?, la ley marco, digamos, del proceso, ¿no? Pero cuando ya se da la regulación más específica de las leyes orgánicas, tanto de gobiernos regionales como de gobiernos
de municipalidades, la Ley Orgánica de Municipalidades, digamos, los dos mecanismos más significativos, digamos, de estas formas participativas, que son los consejos de coordinación, ¿no?, y el presupuesto participativo, fueron esencialmente limitados, ¿no? Entonces, y esto esencialmente porque nuevamente nos encontramos con el debate del que les hablé antes, ¿no? Es decir, cómo lograr un equilibrio, ¿no?, entre estas formas participativas complementarias a las formas representativas, ¿no? Y allí esencialmente se planteó, ¿no?, enfatizar, ¿no?, las formas representativas y, digamos, generar, digamos, un rol mucho menor, digamos, de estas formas participativas, ¿no? Entonces ese fue uno de los temas ya en el debate, como les señalaba, más específico, ¿no? Y ahí, digamos, ya el consenso original, ¿no?, que hubo para la reforma constitucional y la ley de bases de descentralización, ya no funcionó, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Es decir, ante la debilidad de estos mecanismos, digamos, no pudieron, digamos, cumplir con sus objetivos, ¿no? O sea, se crearon consejos de coordinación débiles, ¿no?, tanto a nivel regional como local, y también los mecanismos del presupuesto participativo, o sea, estos mecanismos para generar el proceso de formulación del presupuesto con la comunidad también, digamos, tuvieron diversos problemas, ¿no? Ahora no tenemos mucho tiempo para ahondar, pero esencialmente ocurrió eso, ¿no? O sea, frente a estos mecanismos relativamente débiles, era difícil que cumplieran con sus objetivos, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los temas que están planteados, ¿no? Cómo recuperar, digamos, esos mecanismos importantes. Y el otro tema tiene que ver con los problemas derivados, digamos, de los mecanismos de democracia directa, ¿no? Que como ustedes saben, esos mecanismos ya preexistían, digamos, al proceso de descentralización, ¿no?, iniciado con la transición democrática. Estaban en el texto original de la Constitución del 93, ¿no? Y esencialmente, ha habido todo un debate sobre estos mecanismos de democracia directa, que en general, digamos, han estado un poco ausentes del debate nacional, en la medida que esencialmente se referían a espacios pequeños, ¿no? Esencialmente estaban involucradas en estos procesos, sobre todo el de revocatoria, porque, digamos, los otros mecanismos, ¿no?, de rendición de cuentas, de referéndum, de iniciativa legislativa, estos no se han producido esencialmente. O sea, esencialmente el único mecanismo de todos los reconocidos que ha funcionado es este mecanismo de la revocatoria. Entonces, esencialmente estaba un poco marginal, digamos, no obstante eran numerosas las municipalidades distritales, pero eran municipalidades distritales pequeñas, rurales, ¿no?, con poblaciones electorales pequeñas en las que se había producido este mecanismo, ¿no? Hoy el gran debate, digamos, surge a partir de la llegada, digamos, de este mecanismo a Lima, ¿no? Pero esencialmente lo que se ha visto, ¿no?, con la aplicación de este mecanismo es la extensión, digamos, de la lucha política, ¿no?, sobre todo viendo la experiencia anterior a Lima, ¿no? Bueno, lo de Lima también puede ser útil, pero en general, ¿no?, viendo todas las experiencias anteriores, desde mediados de los 90 que está funcionando este mecanismo, más o menos, la segunda mitad de los 90, es que es una extensión más bien de la lucha política, ¿no?, este mecanismo de la revocatoria, y no tanto un mecanismo que exprese, ¿no?, digamos, los intereses de los ciudadanos, de la comunidad misma, ¿no? Y hay todo un tema, y por eso se plantean diversas modificaciones, reformas, para un poco redirigir, ¿no es cierto?, a los objetivos primigenios de estos mecanismos de democracia directa, de que sean realmente mecanismos ciudadanos y no mecanismos más bien de extensión, digamos, ¿no?, de la arena política, ¿no?,
que pueden afectar la gobernabilidad, ¿no? Y de hecho hay muchas experiencias donde esto ha ocurrido, ¿no? Estos problemas de gobernabilidad, pero sobre todo, como les señalaba, estas municipalidades distritales pequeñas, ¿no? Porque a nivel regional nunca se ha producido, ¿no? Y solamente en el caso de Lima. Y ahí, bueno, también hay varias explicaciones, porque en realidad, al ser un mecanismo complementario, las reglas para que puedan ejercerse estos mecanismos son relativamente elevadas. Bueno, y así tendría que ser en la medida que son mecanismos complementarios, ¿no? Bueno, a las formas representativas. La siguiente, por favor. Con relación al tema de la integración regional, ¿no? Digamos que el balance también, digamos, ha sido negativo, digamos, ¿no? Es decir, finalmente no tenemos ninguna región configurada, o sea, lo que tenemos ahora son gobiernos regionales sobre base departamental, ¿no es cierto? Eso es esencialmente lo que hay, ¿no es cierto? Bueno, y allí está el hecho de que finalmente la decisión política, ¿no?, de iniciar los gobiernos regionales sobre base departamental, digamos, no funcionó, en tanto los incentivos, al parecer, que se dieron en el proceso no fueron suficientes, ¿no? Y esencialmente se puso todo el énfasis, ¿no?, prácticamente en el incentivo fiscal, nada más, ¿no? O sea, el gran incentivo para la integración fue esta idea de asignar, ¿no?, determinados impuestos nacionales recaudados, ¿no?, en los departamentos, ¿no?, que configuraban la región, para dárselos a estos gobiernos regionales, ¿no es cierto? La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, la idea fue que estas regiones ya constituidas, ¿no?, iban a tener, digamos, se les iba a asignar el 50% de la recaudación de los principales impuestos nacionales, ¿no? El impuesto general a las ventas, ¿no?, sin comprender el impuesto de promoción municipal, que, como ustedes saben, son estos dos puntos sobre el IGB con los que se financia el Fondo de Compensación Municipal, ¿no es cierto? Eso se excluía y se mete al IGB. Luego estaba el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la renta, ¿no es cierto?, de personas naturales, ¿no?, tanto de rentas de primera, de segunda, cuarta y quinta categoría, ¿no? Y se excluía la tercera categoría, ¿no?, en la medida que esa es la renta de las empresas. Y bueno, y como ustedes saben, de allí la mitad de ese impuesto de renta de tercera categoría va al canon, ¿no es cierto? De ahí y la otra el otro 50% va al gobierno nacional. Entonces, esencialmente ese fue el gran incentivo planteado, ¿no? O sea, no hubo mayores incentivos, y desafortunadamente ese incentivo no fue suficiente, no motivó, y por las diversas razones que vamos a ver rápidamente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí, como ustedes también recordarán, el único referéndum que hubo, ¿no?, para integrar a las regiones, para configurar regiones, ¿no?, en esta lógica de que las comunidades tenían que ser las que participaran y decidieran, ¿no?, sobre el tema, digamos, fue negativa, ¿no? Luego, sobre este asunto ya se modificó la misma ley, ¿no?, de incentivos para la conformación, ¿no?, de regiones, y bueno, ya los plazos que se planteaban ya se eliminaron, ¿no?, y ahora se ha dejado abierto a la decisión de los gobiernos regionales actuales o de las comunidades, ¿no?, departamentales, ¿no?, que quieran realizar un proceso de consulta para la integración, ¿no? Entonces, esencialmente allí fue un proceso negativo, digamos, ¿no? Y allí, como les decía, es en otro de los aspectos en los cuales nuevamente se rompe digamos, el consenso original, ¿no es cierto? Ya hay una ruptura, digamos, en el consenso que originalmente dio lugar a todo este diseño normativo institucional, ¿no es cierto? Y allí ocurrió porque muchas organizaciones políticas, ¿no?, tanto departamentales como nacionales, se opusieron, digamos, a la integración, ¿no? Y allí, bueno, ese es un tema que se planteó desde el inicio, en realidad. O sea, era difícil, ¿no?, que
las élites políticas, ¿no? Departamentales e incluso nacionales estuviesen a favor, en la medida que una nueva configuración territorial iba a cambiar también, digamos, todo el escenario político, ¿no es cierto? Con lo cual, digamos, no había un incentivo para que las élites, ¿no?, políticas, ¿no?, tanto de los departamentos como de los partidos nacionales, apoyaran, en el sentido de que, bueno, especialmente, ¿no?, las élites regionales, especialmente de los departamentos, digamos, que iban a configurar las regiones, en la medida en que se cambiaba el escenario político y ya era otro el escenario y otra, digamos, las formas de generar consenso, ¿no?, en una circunscripción territorial diferente. Entonces, por eso siempre se planteó que los incentivos tenían que ser incentivos muy sólidos, muy potentes, ¿no?, para generar, digamos, una adhesión a la integración. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no?, como les digo, que fue que frente a la posibilidad de debilitar su poder, ¿no?, a nivel de estas nuevas regiones configuradas, digamos, varias organizaciones regionales como nacionales se opusieron, ¿no? Eso también fue un punto importante, ¿no?, que explica el fracaso, digamos, de esa consulta del 2005. Otros elementos que también, bueno, he planteado, ¿no?, en el texto, tienen que ver, ¿no?, con los problemas, digamos, de información que se produjo, ¿no? O sea, no, allí hubo un déficit informativo también importante en términos de tratar de persuadir, ¿no?, a las comunidades involucradas en la importancia de esta integración, ¿no? La siguiente, por favor. Que, bueno, como les digo, son esas ideas de generar finalmente entidades territoriales intermedias sólidas, fuertes, viables, sostenibles, que puedan hacer un equilibrio, digamos, con el centro, con Lima Callao, ¿no? Luego, entre otras razones, por ejemplo, no hubo dificultades en sustentar bien la viabilidad técnica, digamos, de algunas propuestas, ¿no? Y luego, ¿no?, esto tenía que ver también con muchas percepciones negativas, ¿no?, vinculadas al proceso anterior, ¿no es cierto?, al proceso anterior de regionalización, ¿no? Como les digo, que fue un proceso que no, digamos, dio frutos porque esencialmente los gobiernos regionales se suprimieron el 92, ¿no? Luego también el tema que los expedientes técnicos esencialmente fueron iniciativa de los gobiernos regionales, de los presidentes regionales, o sea, no hubo detrás, digamos, un apoyo comunitario, social significativo, ¿no? Y no participaron prácticamente los ciudadanos ni otras instancias, ¿no?, locales, ¿no? La siguiente, por favor. Y además hubo varios vacíos, ¿no?, normativos, ¿no?, relacionados con el proceso del referéndum, ¿no?, y con la gestión de las nuevas regiones que no se resolvieron tampoco a tiempo, ¿no es cierto? Todo el famoso tema de la sede regional, que generó muchísimos problemas en la experiencia anterior, de fines de los 80, inicios del 90, ¿no? La conformación del gobierno regional, del sistema electoral de esos consejos regionales, ¿no? Bueno, aquí no tenemos tiempo para hablar de ello, pero digamos ahí, como se planteaba, un consejero regional por provincia, necesariamente igual, allí al generarse la integración en una región con más provincias, también iba a haber, digamos, el predominio de algunos departamentos sobre otros. O sea, había varios temas allí que no lograron resolverse, ¿no? Y todo el tema también de la distribución, ¿no?, de las transferencias del gobierno nacional, el tema del canon, de la regalía minera, ¿no?, de todos los incentivos fiscales y la misma distribución del Fondo de Compensación Regional, que esencialmente tienen una base departamental, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Entonces aquí, bueno, en esa línea, ¿no? Entonces, aquí lo que ha pasado más bien, ¿no?, y es un poco la experiencia, es de que se han consolidado los departamentos, ¿no es cierto? Hay un proceso de consolidación de los departamentos,
Y eso tiene que ver con que, bueno, finalmente que se aceleraron las transferencias, o sea, esta idea de la gradualidad, ¿no es cierto?, que tenía el diseño, finalmente no se modifica en el camino, ¿no? Y hay un proceso de aceleración de competencias, y en realidad prácticamente se han transferido todas las competencias y funciones a los gobiernos regionales, salvo a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la única, digamos, que tiene el déficit. Prácticamente ahí se le ha transferido muy poco, ¿no? Pero en general el resto de gobiernos regionales prácticamente se les han transferido todas las competencias y funciones, de manera tal que al ámbito departamental ya se le han transferido, ¿no?, casi todas las competencias y funciones. Y por otro lado, toda la regulación del canon, de la regalía minera, sigue teniendo como, como destinatario esencialmente la circunscripción departamental, ¿no? Entonces, si ya hemos hecho la mayoría de transferencias al gobierno regional sobre base departamental, a este le transferimos los diversos cánones, ¿no?, la regalía minera, ¿no?, el Fondo de Compensación Regional igual sigue dirigido, digamos, a los departamentos. En realidad ha habido un proceso, ¿no?, de consolidación del departamento, y eso probablemente, digamos, va a dificultar, ¿no?, la configuración de regiones propiamente, ¿no? Ha habido más bien una consolidación del departamento, ¿no? Ese es un poco el balance. La siguiente, y ahora entraremos rápidamente a las perspectivas, y ahí ya luego concluiremos con nuestra exposición. Bueno, en las perspectivas, esencialmente, siempre planteo que hay que insistir, ¿no?, en la reforma del Estado, ¿no? Entonces, lo que yo siempre digo es, desafortunadamente, la descentralización fue la única reforma que se hizo en la transición democrática, no fue acompañada por otras reformas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la reforma del Estado, la reforma política, la reforma electoral, ¿no?, que pudiesen fortalecer, ¿no?, al proceso, a la descentralización. O sea, la descentralización como tal, en la medida que está, ¿no?, digamos, atravesada por diversas realidades del Estado peruano, digamos, sola no puede, digamos, resolver distintos problemas, ¿no? Necesariamente se tiene que acompañar con otras reformas, ¿no? Y allí está el tema de la reforma del Estado, ¿no es cierto?, que necesariamente habría que insistir, ¿no?, insistir en ese punto. Otro aspecto sobre el cual también se debate mucho es armonizar el régimen de competencias, y eso tiene que ver con que, digamos, no dialogaron, digamos, las diversas leyes que establecieron el régimen de competencias, ¿no? O sea, la ley más dialogada, diría yo, con la ley de bases de descentralización fue la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? Luego viene la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tardíamente, 5 años después, ¿no? Y de allí vienen las leyes sectoriales, ¿no es cierto?, los ministerios, e incluso hay algunos casos, como el caso del Ministerio de Educación, que hasta hoy, digamos, sigue, ¿no?, en debate, ¿no?, la nueva ley de organización y funciones del Ministerio de Educación. En realidad ahora continuamos con el decreto ley de 1992 con modificaciones, ¿no? Y finalmente está la ley orgánica de municipalidades, que también asumió, digamos, un rol más conservador, ¿no?, no obstante se dicta en el 2003, pero esencialmente en lo principal fue una continuidad, digamos, de la ley que derogó. Entonces no hubo, digamos, no dialogó tampoco mucho con el proceso de descentralización. Entonces eso ha generado, ¿no?, que tenemos un régimen de competencias no totalmente articulado, y eso es un tema que habría que abordar, ¿no? El otro asunto importante es la adecuación de los sistemas administrativos nacionales, ¿no es cierto? Está todo el tema de gestión de recursos humanos, planeamiento estratégico, presupuesto, contratación de adquisición. O sea, la idea es, y eso lo plantea la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no?, adecuar, ¿no?, a las realidades descentralizadas estos sistemas administrativos para que puedan funcionar, ¿no? Uno de los temas que se ha abordado, digamos, ¿no?, en este proceso, bueno, es este tema de la gestión de recursos humanos, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Y en esa línea, ¿no?, bueno, yo sigo insistiendo en esta idea de fortalecer, ¿no es cierto?, el capital humano, las capacidades institucionales de los niveles descentralizados. Este es un tema central
en el que creo hay que insistir, ¿no? Y el tema de la carrera pública, ¿no? Que bueno, con debate, ¿no? Bueno, con las posibilidades de perfeccionar, de mejorar, pero digamos hay un tema importante que es el tema de la carrera pública, ¿no? Que también explica mucho de los problemas de la descentralización, ¿no? Esa existencia de varios regímenes, ¿no? Laborales, ¿no? El gran tema de una amplia rotación, digamos, ¿no? A nivel descentralizado de profesionales, ¿no? Y en general, digamos, una dificultad para tener, ¿no? una carrera pública y una burocracia, digamos, más sólida que pueda sostener, digamos, ¿no? la gestión pública, ¿no? Bueno, como les decía, la idea de insistir en este fortalecimiento institucional, ¿no? De órganos regionales y locales, ¿no? Y luego insistir en que finalmente el proceso de la descentralización tiene que ver con mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, ¿no? Mejorar las políticas públicas, ¿no? A nivel descentralizado, mejorar los servicios que se prestan. Un poco esa es la idea de la descentralización, que es además el mejor, siempre lo dijimos, ¿no? Desde los inicios, o sea, el mejor antídoto para, digamos, para que se mantenga un proceso de descentralización es legitimarlo, ¿no? Y la mejor forma de legitimarlo es que estos niveles descentralizados presten mejor los servicios, definan mejores políticas, ¿no? Y generen finalmente mayor desarrollo, digamos, ¿no? Para los territorios donde están, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en relación al tema de la participación ciudadana, bueno, el tema de mejorar estos mecanismos, como les decía, tanto lo de los consejos de coordinación y el presupuesto participativo, para que logren este objetivo, ¿no? Entonces ahí habría que fortalecerlos. Ahora, siempre en esta lógica de equilibrio, ¿no es cierto?, que finalmente las formas representativas van a ser las que se privilegien, ¿no? Y definan lo principal, pero hay que buscar esta forma de participación, ¿no es cierto? Y esto, bueno, en el caso peruano se ve con más gravedad, digamos, ¿no? Por esta crisis de representación política que tenemos, pero digamos que esta idea que tiene que ver con la complejidad del mundo contemporáneo, ¿no? De este mundo posmoderno, ahora que se habla así, tiene que ver con la existencia de tantos intereses, tantas necesidades, tantas, ¿no? Tan cambiantes, tan sofisticadas, tan difíciles, tan complejas, que en otras sociedades incluso más estructuradas, más institucionalizadas, se plantea la necesidad, ¿no? De buscar mecanismos de participación para hacer más visibles esos intereses y esas necesidades. Es decir, digamos que hay una problemática mayor, ¿no es cierto?, en la cual se requiere, ¿no?, que el Estado genere mecanismos en los cuales los intereses y las necesidades de la comunidad se expresen, ¿no? Como les digo, esto pasa en otras organizaciones estatales, en otras sociedades donde, digamos, hay una consolidación institucional mayor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es importante insistir en este punto, ¿no? Aunque evidentemente la idea es que sean las formas representativas, obviamente, las que definan, ¿no?, la estructura principal, ¿no?, del gobierno. Ahora, el otro asunto es modificar la regulación de las consultas populares de revocatoria en general. Bueno, sobre esto hay, como ustedes saben, todo un debate. Bueno, el Congreso, los organismos electorales han presentado toda una propuesta amplia, ¿no?, de modificación de toda la ley 26.300, ¿no?, donde están todos estos mecanismos de democracia directa, donde, digamos, se trata de reconducir, ¿no?, un poco a estos mecanismos, sobre todo el tema de la revocatoria, a su carácter más ciudadano, ¿no es cierto? Y bueno, y ese es un debate que está allí planteado, ¿no? Y el otro asunto que también les refería, insistir en esta reforma electoral y política, ¿no?, para lograr, digamos, resolver, tratar de también buscar por ese camino resolver, digamos, esta crisis de representación. O sea, por un lado, como les decía, estas formas de democracia participativa, ¿no? Y por el otro lado está los mecanismos representativos, donde habría que hacer algunas reformas, y también, bueno, se está debatiendo ese tema, ¿no?, tanto el tema electoral como el tema más institucional del gobierno nacional. La siguiente, por favor.
Sí, y luego está el tema de las perspectivas en lo que es la integración regional. Bueno, aquí lo que esencialmente hay que hacer es constatar, digamos, ¿no? Y a las fuertes limitaciones del contexto, ¿no? Por todo lo que hemos conversado, para emprender, por lo menos en el corto plazo, esta idea de la integración, digamos, política, de la integración política, digamos, de los actuales departamentos en regiones, ¿no es cierto? Digamos que allí, por esta consolidación de los departamentos, va a ser difícil que en el corto plazo esta situación cambie. Ahora, sin embargo, hay que insistir, ¿no es cierto?, en la necesidad de configurar estas regiones que, digamos, puedan lograr, ¿no?, una sostenibilidad y la posibilidad, pues, de un desarrollo, ¿no?, sostenible, ¿no?, en esos territorios, y que finalmente tengamos regiones que puedan generar una mayor equidad, ¿no?, y puedan, digamos, contrapesar, ¿no?, el gran peso específico que tiene Lima y el Callao, ¿no? No obstante, bueno, no para hacerlo ahora, pero en todo caso tratar de plantearlo en el mediano plazo. Y la siguiente, por favor. Y bueno, y en esa lógica la idea es promover, ¿no?, mecanismos de asociación regional, ¿no? Entonces aquí, como ustedes saben, ¿no?, frente a estas dificultades, ¿no?, se planteó este mecanismo de la mancomunidad regional, ¿no?, traída de la mancomunidad municipal, ¿no?, en esta idea de que, ya que es difícil plantear estas integraciones políticas, son más complejas, más difíciles de lograr, sí se pueden generar estos mecanismos de asociación, ¿no?, de asociatividad para cosas más específicas, ¿no?, sobre todo pensadas para proyectos, digamos, entre varios gobiernos regionales, ¿no es cierto?, cosas mucho más específicas, y existe toda una legislación, ¿no?, sobre mancomunidad regional que habría que promover. Como institucional, en realidad, hacer un balance de esta política pública, ¿no? Finalmente, sí, los objetivos, ¿no?, y el contenido que presentaba este diseño normativo institucional se cumplió, si no se cumplió, cómo se modificó, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Y finalmente, una breve reflexión sobre las perspectivas, digamos, de esta política pública, de este diseño normativo institucional, para lograr que se afiance, ¿no?, que es uno de los grandes temas, digamos, contemporáneos, el tema de la descentralización, ¿no? Bueno, entonces, si iniciamos nuestra conferencia, nuestra reflexión, presentándoles el diseño normativo institucional, ¿no? La siguiente, por favor, ¿no? Bueno, la primera consideración es, digamos, cómo está configurado el Estado peruano, ¿no? Bueno, ahí, como ustedes saben, ¿no?, el Estado, ¿no?, es la organización política, ¿no?, definida por sus elementos más significativos, digamos, más relevantes, que determinan, ¿no?, la relación de una comunidad, ¿no?, con su sociedad política, con su organización política, ¿no? Y en esta configuración del Estado, ¿no?, que tiene que ver, bueno, digamos, la relación entre los ciudadanos y el Estado, el reconocimiento de derechos, ¿no?, el rol dado al mercado, a la intervención del Estado en la economía. Bueno, que es un tema fundamental, que es una de las reformas más importantes que se han hecho en esta última transición democrática, ¿no? En estos últimos, digamos, 12 años, ¿no?, de transición, 12, 13 años de transición democrática, y es un proceso además que acaba de cumplir su primera década, digamos, ¿no? Digamos que es un proceso, ¿no?, de los diversos procesos que se han dado en nuestra historia republicana. Y esencialmente la idea es presentarles, ¿no?, el diseño normativo institucional del actual proceso de descentralización peruano, plantearles, ¿no?, los objetivos, ¿no?, que tuvo y que, bueno, tiene esta reforma constitucional, que, como ustedes saben, fue la única reforma constitucional, la única reforma sobre la que hubo un consenso, ¿no?, por lo menos al origen, ¿no?,
que implicó la modificación del texto original de la Constitución del 93 de una manera más orgánica, ¿no? Es decir, la única reforma constitucional significativa de esta transición democrática. Bueno, y la idea es presentarle los objetivos de este diseño y luego hacer un balance, ¿no? Hacer un balance de este diseño normativo dado a los entes territoriales descentralizados, como sí pasa en los estados federales, ¿no es cierto? Sobre eso también hay todo un debate, porque hay muchos países donde formalmente los estados son federales, pero si uno ve el contenido concreto, digamos, ¿no?, de cómo funciona la organización estatal, vemos que en realidad hay una limitación de sus autonomías, ¿no?, que no corresponderían a un estado federal, o también otros estados que se reconocen como estados regionales, pero donde también hay un reconocimiento amplio de autonomía, ¿no? Al respecto siempre se señala el caso español, por ejemplo. Pero bueno, pero regresando entonces al caso peruano, la idea es, estamos en un estado regional, en un estado unitario y descentralizado, que es una de las primeras consideraciones. La segunda consideración es que nuestra Constitución, ¿no?, reconoce dos niveles de gobierno, ¿no?, tanto al nivel intermedio, las regiones, como a nivel local, las municipalidades. Y es un reconocimiento, digamos, equivalente, ¿no? Es decir, no hay ningún nivel subordinado a otro, ¿no? Es decir, tanto el nivel intermedio como el nivel local son autónomos, ¿no?, como niveles de gobierno, y no hay una subordinación, digamos, de las municipalidades frente a las regiones, ¿no es cierto? Eso también es un punto importante, o sea, hay una dualidad, ¿no?, tanto, ¿no?, a nivel local y a nivel regional. Otro elemento que está siempre ligado a todo proceso de descentralización, a la finalidad, ¿no?, última, digamos, de esa organización política, de esa comunidad, cómo se organiza políticamente, ¿no?, en definir si es república, ¿no?, si es monarquía constitucional, digamos, todos estos son elementos que configuran una forma de Estado, ¿no? Y un tema central en esta forma de Estado tiene que ver con la distribución territorial del poder, cómo el poder, ¿no?, se distribuye, ¿no?, en esa organización estatal, ¿no? Y es uno de los grandes debates que existen en la configuración de todo Estado, ¿no? Y aquí, digamos, esencialmente la clasificación, ¿no?, que plantea la literatura de la materia y las diversas experiencias internacionales, es esencialmente la existencia de estados unitarios y de estados federales, ¿no? Y luego, ¿no?, en el desarrollo del siglo XX se ha incorporado la clasificación de estado regional, ¿no? En el caso nuestro, la Constitución peruana del 93 establece una definición, ¿no?, en la que se plantea que se trata de un Estado unitario y descentralizado, ¿no es cierto? Es decir, es un Estado unitario, ¿no?, pero que reconoce formas de descentralización, o sea, niveles descentralizados de gobierno, ¿no?, tanto en el nivel intermedio como en el nivel local, ¿no? Ahora, si vemos la literatura que hay al respecto, la literatura internacional, podríamos ubicar el Perú, como un estado regional en el sentido que reconoce en el nivel intermedio regiones, ¿no es cierto? Y asumiendo que tampoco la configuración estatal peruana reconoce una federación, digamos que es la forma de Estado en la cual se reconoce la máxima autonomía posible, ¿no?, como la unidad estatal, ¿no?, a los Estados miembros, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver esencialmente con los orígenes de la mayoría de estados federales, y cómo se han configurado, ¿no? Pero en síntesis, porque por el tiempo no podemos entrar, digamos, en este debate ahora, lo principal es señalar que el Estado regional, digamos, no establece los niveles de autonomía tan extensos que sí plantea un Estado federal, ¿no es cierto? Y esencialmente allí es el ordenamiento el que define los límites, digamos, de la autonomía, ¿no?, de las entidades territoriales
descentralizadas, ¿no? En este caso las regiones y también las municipalidades, ¿no? Entonces, una primera consideración del diseño, ¿no? Es que estamos frente a un Estado regional, a un Estado unitario y descentralizado, digamos, que no reconoce el máximo de autonomía posible